Bueno, de esto se trata entonces esta semana comenzar a idear nuestro medio digital. Inicio del proyecto. Escuchen, en los inicios de todo proyecto digital puede parecer que el capital es el único motor que impulsa el desarrollo, o sea, el dinero. Pero en determinadas cuestiones, las ideas son la mejor y única respuesta. Y nosotros tenemos que apostar a las ideas, ¿no? Así sucede con la elección del nombre, una decisión que depende exclusivamente del ingenio, visión e inteligencia de sus creadores. La identidad de la marca. Y ustedes mientras piensen, ¿no? ¿Por qué Coca-Cola es Coca-Cola? ¿Por qué el territorio es el territorio? Primera edición. Fíjense cómo se impone un nombre. O California, o sea, no solo un medio periodístico, sino una marca en general. ¿Cómo se impone? ¿Qué características debe tener? Cuando hablamos de nombre también lo extendemos al eslogan, isólogo. Antes se usaba muchísimo el eslogan, hoy por ahí con esto de tratar de reducir e impactar con algo, con algún logo, una marca chica, dejamos de ver quizá el eslogan, sobre todo en los iconos de las redes sociales, pero siempre es bueno pensar en un eslogan. Bueno, entonces, cuando hablamos del nombre, también lo extendemos al eslogan e isólogo, ya que forman parte de la identidad de la marca. ¿Qué es el isólogo? Está conformado por el texto y por la imagen o icono. Ambos forman un solo elemento y no pueden ser representados por separado. Como este que vemos acá, marca registrada. Esto es un isólogo, ¿ven? Acá tenemos el texto, tenemos la imagen. Yo veo la parte que dice formas usuales de crear el nombre de la marca y ahí como que se congeló. No sé si está mostrando otra cosa. Ah, sí, esperen, dice que está en pausa, no sé por qué. A ver si ahí se soluciona, ustedes díganme, esperen. El isólogo, profe, es algo más completo. Es como Es que está, bueno, en la marca, digamos, y alrededor está lo que... exactamente, el isólogo es texto e imagen. Imagen, sí. Es lo que podemos hacer inclusive para pensar. Además, todo lo tenemos que pensar, digamos. ¿Ahí ustedes están viendo o no? Sí, profe, ahí sí. Admitir. Eh, Ustedes, yo les decía que esto, por ejemplo, es un isólogo. Ujú. Además, fíjense, les decía, tienen que pensar cuando crean una marca, que también tienen que tener en cuenta hoy los espacios que nos dan las redes sociales, que el Instagram es el círculo, por ejemplo, y ese tipo de cosas para ver cómo queda, cómo quedaría. Entonces, bueno, a ver si este va a ser nuestro nombre, uso la inicial para el Instagram, uso el nombre completo para el Facebook o para Twitter, creo una imagen, o sea, todo lo tengo que idear. Eh, yo creo que es una de las partes más difíciles del proyecto la creación de la marca, de una buena marca. Podemos decidir un montón, pero que sea buena, buena es muy difícil. Naming, que es este proceso de denominación o elegir el nombre, palabra inglesa que traducida al castellano significa denominación, como les decía, es el proceso creativo intelectual para elegir el nombre de un nuevo proyecto, empresa o emprendimiento que incluye el aspecto jurídico de su correspondiente inscripción. Eso es lo que les decía. Pensamos en el nombre, pero tenemos que ver si lo podemos registrar. Siempre. Porque ya puede estar siendo utilizado, entonces no nos sirve. O además vamos a tener un problema legal. Porque muchas veces pasa eso, que creo mi marca, la impongo y después resulta que viene otro a reclamar que la tiene registrada. Entonces eso es un problema legal. Y si justamente por ahí empecé pensando que no iba a ser tan grande o resulta que termina siendo un proyecto conocido o que tiene continuidad, que lo hicimos en Profe, serio y después tenemos que cambiarlo. Sí,
Profe, Fernando Mongeloso está esperando que le acepte. Disculpe que le interrumpa. A ver, ¿dónde está? Ya entró. Tengo tantas cosas Ya entró, aquí. ya entró, ya entró. Ya entró, ya entró. ¿Entró? Ah, bien. Me parecía que lo admití hace un ratito. Sí, sí. Bueno, ¿están todos ya? ¿Sí? Entonces, vuelvo acá rápido para que todos los que acaban de ingresar comenzar a idear nuestro medio digital. Iniciamos el proyecto, la importancia que tiene la creatividad y nuestras buenas ideas más allá del capital con el que contemos, la identidad de la marca, lo importante que es pensar en este nombre, el eslogan y el isólogo, que entonces sabemos el isólogo es texto e imagen a la vez, como ese ejemplo que vemos ahí que dice marca registrada. Entonces, el naming, que es este proceso de creación del nombre. El naming es el proceso creativo intelectual para elegir el nombre de un nuevo proyecto, empresa o emprendimiento que incluye el aspecto jurídico de su correspondiente inscripción para que sea marca registrada, combinación de un símbolo con un texto integrando una misma unidad identitaria. Bueno, acá ejemplos, ¿no? Si acá ingresan, dice ingresando aquí, conocemos más sobre el proceso de naming. Acá hay un enlace, yo esto lo voy a dejar en el aula, hay un enlace donde los lleva a un blog sobre el proceso de naming y por ahí hay algunos otros consejos o algo que aporte a más allá de lo que tenemos acá en la clase, si ustedes quieren mirar, fíjense, es un blog sobre eso. Acá vemos algunos, por ejemplo, ¿no? Fíjense cómo son tan característicos, que a veces un simple texto puede hacer directamente una marca en el sentido de una imagen por el tipo de tipografía que eligen. Fíjense que página 12, acá en lo que vemos en el ejemplo, no necesitó incorporar ninguna imagen porque sus letras están pensadas, ya son impactantes, digamos, en el sentido de que tienen una identidad propia. Y con él vemos la barrita roja. En ese caso, bueno, vemos Misiones Online que sí incorporó el ojo. Fíjense, acá hay un variadito, ¿no? Hay solo texto de revista Anfibia, que es así bien minimalista, tal como es el propio medio. Página 12, fíjense que tiene esa letra redondeada, que también responde a las características de diseño del medio. El medio siempre se destacó por sus diseños, por el tipo de fotografías, de imágenes, caricaturas. Juega mucho con esto de la imagen y de las fotografías a lo largo de toda su historia. La Nación, fíjense, también súper minimalista, simple y serio, ¿no? El tipo de letra es como representa en su seriedad, fíjense, a lo que es el medio, La Nación. Es, digamos, si tenemos que hablar de creatividad, de La Nación, no, La Nación vemos textos rígidos, extensos, profundos, especializados, que cualquier adolescente de hoy diría que son monótonos, pero es la característica del medio. Bueno, el territorio también que incorporó la imagen. En La Nación, el circulito de La Nación, fíjense que, por ejemplo, es, si no me equivoco, es el de las redes sociales, el círculo. Pero, bueno, ven, ya van pensando, así sería bueno que uno puede idear todo, no solo del sitio, sino de las plataformas que después vamos a usar. Y Clarín es uno de los pocos que tiene incorporado en el nombre, ¿qué es lo que tiene abajo del subrayado? El eslogan, ¿no? El eslogan. Fíjense que pocos medios van a ver que tienen el eslogan. El Gran Diario Argentino. El eslogan siempre tiene que ser muy breve. Como el nombre de una persona que lo acompaña desde el primero hasta el último de sus días, lo mismo ocurre con la marca de un sitio web periodístico cuyo dominio será el más leído de sus mensajes, atrayendo o alejando a potenciales usuarios y consumidores.
Bien, el otro día ustedes me dijeron acá, los nombres tienen mucho que ver. Cuando impacta un nombre se viraliza muy fácil. Ustedes el otro día me hablaban del ejemplo de Canal 12, ¿cómo se llama? De la parte de streaming que hacen. ¿No se acuerdan? La casa era, no, la casa. La Bueno, casa del streaming. ahí está, la casa del streaming. Fíjense, son nombres creativos, así como está la caja negra. ¿Qué otro se les ocurre? De los que ustedes conocen ahora. ¿Qué ven por Twitch, por ejemplo? Vorterix sería un buen nombre. Vorterix. Fíjense cómo es distinto, es característico, no es que hay muchos en ese sentido. Por eso digamos, no nos quedemos, a veces decimos, bueno, ¿cómo se va a llamar Noti Saavedra, por ejemplo, por decir? Y todos caemos en lo simple. Entonces, a veces nos complicamos también con las iniciales que queremos hacer, bueno, un montón de cosas. Por eso es el arte, o sea, esta parte es un arte muy difícil y tenemos que tener mucha paciencia y la única manera es ir haciendo listas y ir eliminando las posibilidades. Dice, este proceso de definición del nombre debería ser un trabajo en equipo. En el caso de los emprendimientos individuales es recomendable apoyarse en la opinión e ideas de terceros que vean al proyecto como futuros lectores. Debemos optar por un nombre original que no se encuentre registrado, así no infringimos las normas legales que veremos al final de la clase. Porque yo se las dejo en el final del apunte, pero creo que no las puse acá. Ni se nos asocie erróneamente a otra empresa o producto. Tratar de que nuestro nombre tampoco sea parecido al de otro. Como medida inicial tenemos que definir qué queremos transmitir a través del nombre de la web y tener bien en claro su objetivo periodístico y estilo. Aún así, y no es obra de la casualidad, sino porque cuanto más breve sea más sencillo de recordar, la mayoría de las marcas no tienen nombres que exceden las 8 o 9 letras. Eso ya es un dato. Los errores más comunes. Intentar, digamos, buscar nombres conmigo, con uno mismo, yo, mi legado, mi familia, lo que me gusta a mí, lo que creo que suena bien, algo genérico, algo extra largo, algo sin valor, algo indiferente, algo impronunciable, algo complicado, algo versionado o algo confuso. Así que si yo elijo un nombre, pienso si no pasé por una de estas, si es muy genérico, si es complicado, si es confuso, si no tiene valor. Consejos útiles. El nombre debería remarcar valores positivos de nuestro medio online o el trabajo periodístico. Es importante que el nombre no requiera información adicional para que el usuario comprenda qué encontrará en esa web. En realidad siempre se intenta que el nombre, por eso uno trata y cae en esto de que se llame Noti tanto o el digital, porque es cierto que tenemos que darle alguna pista con el nombre, pero fíjense que en Vorterix, por ejemplo, no se da y les funcionó. Pero siempre lo ideal es tratar de darle una pista de que es, por ejemplo, si a mí me dicen determinado nombre, decir, seguro que es un sitio de noticias. O sea, que no me suene a una casa de decoración, por ejemplo. Claro, no, pero por ejemplo, Vorterix primero se llamaba Vorterix Rock, después el rock le sacó y quedó Vorterix solo. En un primer momento sí te da una idea el nombre, en ese ejemplo, ¿no? Digo, Exactamente. comentario. Exactamente, sí. Profe, ¿Sí? también puede ser el ejemplo de Facebook, que al principio tenía T, Facebook, el dueño le tachó el T y solo quedó Facebook. Claro, y fíjense, ¿qué significa Facebook? Claro, libro, se te quedó sin audio. Libro de... Sería Cara como... libro, ¿Cómo? cara libro, cara Claro, libro. sería como un libro de vida, ¿no? Que es, fíjense, para lo que se creó.
Entonces, la idea es, sí, que sea una palabra llamativa, original, creativa, que no se asemeje a otras, pero también si nos puede dar una pista del destino que tiene, digamos, ese espacio, mejor. En este caso, Facebook lo dice, por ejemplo. Bueno, el logo, estética, tipografía y colores de nuestra marca tienen que mantenerse igual más allá de la web. Se necesita uniformidad usando la misma imagen corporativa en las redes sociales, comunicados de prensa y todo giro comercial offline. Fíjense, inclusive sin ir más lejos, nuestro logo de la institución, del Instituto Saavedra, vieron que ahora cambió. No sé si sabían. Por los 30 años, ¿no? Creo que cambió. Claro, cambió, pero fíjense, uno dice cambió, no cambió nada, pero sí cambió. Lo que pasa es que no puede cambiar, o sea, es una marca, tiene 30 años de identidad. Entonces, lo que para los que diseñan puede ser mucho, porque dieron unas mejoras a la forma del logo y decidieron que en vez de que figure en el logo Instituto Hernando Arias de Saavedra, diga Instituto Saavedra, más allá de que sea Instituto Hernando Arias de Saavedra, diga Instituto Saavedra porque es como la gente lo reconoce. Hicieron una adecuación, lo ayornaron, pero no se modificó a la estética en general. Si uno lo ve, una ve una camioneta ploteada con eso, digamos, sabemos que es del Instituto Saavedra, no lo modificó del todo, digamos. O sea, por eso es tan importante cómo representa. Vemos la pipita de Nike y todos sabemos que es Nike. En el tiempo tiene esa significación y es importante. Entonces, consejos útiles. Esto ya leí, lo de la tipografía, bueno, que se mantenga en redes sociales, etcétera. Acá vemos elementos de marca, fortalezas y debilidades. Elemento, por ejemplo, nombre, tenemos nombre, logotipo y símbolos, tipografías, eslogan y jingles. Y el packaging. Esos son elementos. Por ejemplo, del elemento nombre, vemos qué fortalezas. Gancho, que es gancho, digamos, que atrae la atención, eso es que es gancho. Por eso se dice a veces, tenés que poner un título ganchero en la jerga de los periodistas, que atraiga la atención. Entonces, el nombre, fortalezas, gancho, que sea gancho y que sea fácil de entender y de reproducir. ¿Cuáles son las debilidades? Puede dificultar las opciones de globalización. Bueno, esto tiene que ver con la inmensidad. Acá yo diría que más que nada pensemos en las fortalezas y que tratemos de que se den, que sea gancho en este sentido y que sea fácil de entender y de reproducir. Por ejemplo, un logotipo y los símbolos que capten la atención, que puedan reforzar asociaciones con ciertos valores. A veces con el color ya podemos asociar a algo en particular. Tenemos también la imagen, que sea universal, y en debilidades puede pasar de moda, ser ambiguo o malinterpretarse. Tipografía. En cuanto a la tipografía, capta la atención y otorga significado. Como les decía hoy, la tipografía de página 12 es muy distinta a la de tipografía de La Nación, pero cada una representa la estética del contenido de su medio. Cuando uno los conoce, es como la tipografía de Crónica, que es roja, llamativa, es letra, una tipografía gruesa, gorda, es brusca, digamos, así como es el contenido del medio. Y en debilidades, que puede pasar de moda. A veces vemos logos y tipografías que decimos son recontra viejos y nos damos cuenta, eso es cierto, eso también sucede y por eso, por ejemplo, en este caso, lo del Instituto Saavedra está genial, como lo ayornaron sin modificar mucho, quedó más estético y más moderno, más contorneado, lo van modernizando. Después tenemos en cuanto al eslogan o jingle, dice pueden ser memorables, pegadizos, transmitir significados. Todos cuando escuchamos el tema, el jingle de California, sabemos que es de California.
que es lo que tratan de implementar con los jingles, muchas, y les funciona muy bien en las campañas políticas, los políticos. Fíjense cómo significa cómo es el valor que tiene. Difíciles de traducir en debilidades, diferencias de gustos musicales. Vieron que a veces sí, escuchamos, se nos pega inclusive en una campaña política un jingle y estamos quizá cantando una cumbia que no nos gusta y que nunca hubiéramos cantado, pero estamos escuchando todo el tiempo y nos queda, aunque no sea nuestro gusto musical. Bueno, y después en cuanto al packaging, identifica a la marca, transmite información y significado, y en las debilidades dificulta la información. Son más datos, digamos, para ir teniendo en cuenta. La marca y su logo son dos caras de la misma moneda, deben estar estrechamente relacionadas en estética, mensaje y diseño para que el usuario los recuerde tanto por su memoria visual como su registro lingüístico. Una vez elegido el nombre, habrá que inclinarse por una tipografía que pueden ser dos. Si se diferencia una de la otra resaltando la visibilidad de la marca, se puede optar por más de un centenar de tipografías, casi todas ellas se encuentran, acá dicen Google Font, DaFont, Front, Skirrer. Y el logo, logo de la marca también debe tener colores inalterables. Fíjense que los colores tienen códigos, o sea, no es que nosotros decimos, bueno, a ver, un rojo, un violeta, Cuando nosotros queremos hacer ahora para nuestro medio, sí lo vamos a hacer de manera simple, pero tenemos que saber como profesionales que a la hora de realmente hacer un diseño para un medio profesional, eh, si nosotros tenemos, tenemos idea de qué color queremos, lo correcto sería ir a una imprenta, a un diseñador, y nos da el código exacto de color para que eso no se modifique nunca, en ninguna impresión, en ninguna reproducción, o sea, todo lo que sea ese logo va a ser exactamente con el mismo color. No puede ser un rosa más claro, un rosa más oscuro, depende del material. Tiene que ser siempre el mismo color. Y todo eso es a través de un código. Bueno, deben poder subirse como imagen de internet. En la web Psicología del Color hay una tabla de tonos con su explicación y códigos HTML. Ahí están los códigos de los que les hablaba. Formas más usuales de crear el nombre. Los geográficos, dice, en este caso el nombre está asociado al lugar de origen de la marca o su ámbito de influencia. Por ejemplo, Banco de Neuquén, Singapore Airlines. Nombres descriptivos o funcionales, que son los nombres que describen el servicio o producto o la función que realiza la empresa. En este caso, acá fíjense, bueno, misiones online, misiones en línea, y ya nos dice en ese sentido algo. Acá dice, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, Seguridad Integral, ALESA, o sea, ya nos dice de qué se trata. Etimológicos y extranjerizantes, los nombres que están en otro idioma. Hablando de eso, Joaquín, ¿estás? No, a ver. Sí, ¿Vos cuál es el nombre sí. el nombre de tu blog? Helluva News. ¿Y qué significa? Helluva es un dicho estadounidense y es una forma de decir, como decir, impresionante o fantástico. O sea que tu nombre entraría en este. Exacto. Bien, perfecto. Bueno, vieron, para todo hay una explicación. Bueno, y después van a ver en el material, yo no los quiero aburrir porque ya sé que pasaron el límite de atención que uno presta en una clase cuando habla uno solo encima. Este es el material que yo les dejé, que acá se los muestro, fíjense, la mayoría, todo lo que tiene que ver con el proceso de naming es lo que acabamos de ver. Y después lo que sigue para que ustedes lean es esto de la estructura de un sitio, cómo lo maquetan, cómo lo diseñan antes, que antes se hacía, aunque sea con una virome en un papel, hoy hay programas, hay aplicaciones en las que pueden hacer la maqueta, que es este wireframe. Profe, estamos todavía viendo el... ¿Están todavía? El Sí, Canva.
formas usuales de crear el nombre. Bueno, Ahí entonces quedó. voy a pausar y voy a reanudar a ver si actualiza. Esperen. Ahí sí. Ahí estamos Sí. en el Word. Bien, ven Sí, un ahí estamos en el documento. Word. Perfecto. Sí. Bueno, Sí, les decía que en ese PDF ustedes, después de verlo del proceso de naming, van a encontrar esto, tipo de plantilla para diagramar la estructura del sitio, que es una maqueta, como dice acá, a mano alzada, en un papel o a través de numerosas aplicaciones, que hoy hay un montón, inclusive en Canva se puede hacer. Estuve tratando de corroborar, porque yo siempre usé para esto la que se llama InVision, pero no sé por qué, si se me desactualizó o si porque ahora es paga, pero no la intenté ver ayer en mi celular y no la pude abrir. ¿Cómo se llama? InVision. InVision está acá. A ver, acá yo se las puse. Como ejemplo de aplicación, la asignatura les recomienda aplicación InVision, que es la que yo usé, pero no sé por qué ahora ayer no me funcionó justamente. Así que después se fijan y me cuentan, pero bueno, hay un montón. Canva Profe, te da los bocetos, profe. Y ahí vos ¿Cómo? podés, Canva te da bocetos Claro. y ahí vos podés modificarlos. En Canva lo Porque, pueden hacer perfectamente, sí. Eh, es- porque yo hice o sea, tuve que hacer una vez en secundaria en el último año un trabajo justamente de esto, que era, teníamos que hacer nuestra propia marca y eso, el tema de ventas, y Ajá, yo utilicé Canva para hacer eso. genial. Inclusive hay aplicaciones, ahora me hicieron acordar, y hay con inteligencia artificial que los ayudan a crear logos de empresas. Ahora les voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Eh, pero bueno, esta con InVision, por ejemplo, es prácticamente a mano alzada, pero porque yo la hago con el lapicito, digamos, del celular, ¿vieron? profe, esto Y, es para el logo, ¿no? ¿cómo? Esto para crear el logo. Esto en realidad, lo que vimos recién, sí, era para pensar en la marca, en el nombre que va a tener nuestro sitio, el logo, el eslogan, todo lo que haga, todo lo que compone esa identidad del medio. Ahora, esto de la maqueta es para pensar cómo queremos que sea nuestro sitio. Cuando ingresan, ¿qué quieren que se vea en la pantalla? Eh, Quieren que se vea, por ejemplo, yo acá puse, fíjense, imágenes. Estos cuadrados serían las fotografías. Yo quiero que se vean imágenes y la rayita que está abajo, los títulos, nada más. Yo quiero que mi sitio sea así, por ejemplo. Es como una primera idea, un bosquejo de lo que queremos. Entonces, más o menos pongo, a ver, ¿dónde está el botón ingresar? ¿Dónde están los iconos de las redes sociales? Fíjense que acá puse Twitter, Instagram, YouTube. ¿Dónde va a estar la fecha? El logo, ¿de qué lado lo voy a poner? Fíjense ustedes, pueden mirar otros medios y van a ver que el logo a veces lo tienen a la izquierda, a veces lo tienen en el centro de la parte superior, en el medio. Ese tipo de cosas vamos a idear. ¿Dónde va a estar el botón para suscribirse, el buscador de la lupita? ¿Cómo van a estar las secciones? Fíjense que yo acá puse, ¿y qué secciones quiero? En principio, por ejemplo, me gustaría tener una que diga ahora, para lo de actualidad, lo de último momento, otra que diga sociedad, cultura, economía, deportes, por ejemplo. Voy más o menos ideando de esta forma, porque si no es como que hasta que no lo concretamos y no definimos en un papel nuestras ideas, no lo podemos organizar. Entonces, ven acá dice imágenes, títulos y avances. Del lado, en el margen derecho, se suelen poner bueno, hoy van a ver que también están a lo largo del desarrollo las publicidades, pero siempre la columna lateral derecha es para las publicidades. Por ejemplo, ahí yo puse un banner dinámico, que son esos que tienen movimiento. Después otro banner, ven acá abajo. Esto de abajo, que después lo vamos a ver, que se llama footer, es el pie, digamos, de página al final. Siempre tiene que estar, fíjense, el logo del medio.
si quiero redes sociales, generalmente ahí está la información legal del sitio, si está registrado el dominio, etcétera, si es una sociedad anónima, si todo eso está ahí abajo. Contactos, debe desplegarse información, mail, teléfono, WhatsApp, generalmente está hasta la dirección del medio. No sé, San Lorenzo 1575, Ciudad Posadas Misiones. Todo eso suele estar en el footer que es ahí abajo. Entonces, este boceto representa ideas del esqueleto del prototipo de la web en el que se muestran los espacios, las proporciones y las jerarquías, así como ubicaciones que van a tener los elementos del periódico digital. En la maqueta vemos el esquema de imágenes de las noticias, títulos, espacios, publicidades, ubicación del logo de la marca, tanto al inicio, en el encabezado del sitio, como al final de la página, como les decía, el footer, la botonera con acceso a redes sociales en la parte superior e inferior. En la parte superior, ventanas para ingresar, para suscribirse. Acá describo todo lo que les acabo de mostrar. Y ahora lo último es, ¿cómo registramos entonces la marca comercial, su clasificación, el dominio, definimos servidor, hosting, pasos administrativos y legales para la creación de un sitio, dónde registrar el sitio? Esto va a ser importante para el día de mañana, digamos, ¿no? No específicamente para este trabajo, pero ustedes tienen que saber que es así. Como único procedimiento legalmente válido y oponible a terceros en la Argentina para registrar. Se le cortó a alguien, me dice acá. A ver. Participantes. Sí, avísenle. Todos están, ¿no? Sí, solamente se le cortó. Bueno. Como único procedimiento legalmente válido y oponible a terceros en la Argentina para registrar una marca hay que inscribirla en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, en el INPI. Siempre les van a decir, ¿la inscribiste en el INPI? Que está ubicada en Avenida Paseo Colón, 717 de la ciudad de Buenos Aires. De esta forma nos aseguraremos que no exista ni pudiera existir otro medio de comunicación con el nombre indicado o similar, incluso en su estética. Y como les decía, ustedes pueden consultar y ellos les responden enseguida el mail y les dicen, sí, está libre, pueden registrarla, nadie la está utilizando, o les dicen, hay una similar registrada, entonces te aconsejan inclusive, te dicen, te aconsejamos tal y tal y tal y tal, otras parecidas, u otras, digamos, opciones. Todo esto para ir probando, digamos, cuando vamos eligiendo, hasta que después sí hacemos los trámites realmente, hay que tener un domicilio allá y hacer los trámites y nos dan un comprobante de que tenemos esta propiedad de la marca. Todo producto o servicio lícito es susceptible de ser registrado bajo un nombre que incluya logo e isólogo con su correspondiente tipografía y paleta de colores. A la hora de registrarlo, por eso es tan importante, tenemos que decir, nuestra marca es tal, con tal tipografía, con tal código de color, todo. Así tendremos un título de propiedad con derecho exclusivo para individualizar nuestra empresa o emprendimiento. Este es el único procedimiento legalmente válido y oponible a terceros. Solo se requiere ser mayor de edad, constituir un domicilio legal en la capital federal, tener quil o quit y abonar el arancel correspondiente en la tesorería del INPI, y en el caso de tratarse de personas jurídicas, o sea, de alguna empresa, estas deben aportar actas de asamblea y directorio con datos de inscripción. Bueno, lo que les decía hoy también es que también tenemos que inscribir en cuanto a la clase. O sea, hay una lista de si nosotros vamos a vender ropa, si nosotros vamos a hacer contenido periodístico, sí, ese tipo de cosas. Entonces, de acuerdo a la clasificación NISA, entonces hasta ahora acuérdense el nombre en INPI. Después tenemos que tener en cuenta la clase en la clasificación NISA, que tiene 45 clases. Las 34 primeras abarcan a productos y las 11 que siguen a servicios. El nuestro sería un servicio, ¿sí? El de medios de comunicación es el de la clase 41. ¿Dónde y cómo registrar el dominio? Para subir a internet nuestro sitio con terminación .com.ar o dominios especiales
como acá hay unos ejemplos, org.ar, etc. O especiales como gov.ar, que solo pueden ser registrados por personas jurídicas. Debemos hacer el registro específicamente en NIC. Acuérdense, marca entonces INPI. Clase de acuerdo a la clasificación NISA. Y el dominio específicamente en NIC Argentina, como entidad oficial encargada de autorizar y administrar el registro de nombres de dominio. Este trámite se puede realizar a través de la página web de NIC. Se requiere ser mayor de edad y contar con QuilQuit, con clave fiscal 2. Antes de abonar el arancel e inscribir un dominio de Internet, debemos ingresar a NIC y verificar que este nombre esté disponible. Todo esto parece difícil, pero no es nada difícil, se hace todo inclusive online, no es caro, es accesible, o sea, no es que no pueden tranquilamente hacer un medio. El hosting es el alojamiento que tendrá nuestro sitio web. En cuanto al hosting, lo importante es que sepan que lo recomendable para los sitios periodísticos es que sea un hosting dedicado. ¿Esto qué quiere decir? Para que el sitio exista se necesita tener un nombre de dominio y se recomienda que sea .com.ar. Para que se pueda ubicar un plan de hosting o de alojamiento web, que sería el indicado el del hosting dedicado. Por cuestiones económicas, podemos comenzar a contratar el servicio de hosting compartido. Están estos dos, dedicado y compartido. El compartido es el económico y podemos iniciar con el compartido. El ideal para nosotros, que necesitamos que la página se actualice constantemente, que abra fotos, que abra videos, que abra audios y que no tenga problemas, porque cuando tiene problemas el usuario se va. Entonces, el ideal es contratar el hosting dedicado. Está bueno que ustedes sepan todo esto para que tengan idea, como periodistas profesionales, a la hora de crear un sitio, bueno, a ver, no cualquiera les va a hacer cualquier cosa. Por ahí otro dice, yo les creo el sitio, bueno, pero quiero un hosting dedicado, ¿sí? Quiero el tal dominio, quiero el comprobante del registro de marca. Entonces, este hosting dedicado soportará, como les digo, mayor almacenamiento, interacción en la página y por lo tanto un mejor funcionamiento y uso para nuestros usuarios. Es importante saber que el servicio de hosting